Primera de Timoteo 4:11 hasta el, sí, del 11 hasta el final del capítulo 4. Amén. Cuando lo tengan, pueden decir amén, hermanos, y vamos a Primera de Timoteo. Amén. 4. Gracias, Dios. Amén. Esta es mi tablet, hermano. Esta es mi tablet que siempre traigo. Y ahí les encargo para el próximo año, que cumpleaños, hermanos, ahí les encargo una tablet, por favor. Santo, aleluya. No se crean, hermanos. No se crean, hermanos. Si la tienes, la tiene el niño. Sí, Dios es bueno. Amén. ¿Ya la tienen, hermanos? Amén. Dice, ¿sabe que yo normalmente no le pongo mucho encabezado a las predicaciones, pero hoy le quise poner, fíjate a quién escuchas. Amén. Amén. O fíjate lo que escuchas. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de esas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahí nos vamos a enfocar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Déjenme ver la hora, porque mire que ayer me llegó esto, gracias a Dios, importado de no sé de dónde, y agradezco a Dios. Amén. Agradezco a Dios, ¿verdad? Porque mis hermanos que me dieron, aparte de que pusieron su tiempo, su dinero, y trajeron todavía por ahí un regalito, hermanos, y gracias a Dios. Amén. Dios es bueno, hermanos. Fíjense que yo estaba viendo, hermanos, la forma, hermanos, en los que nos conducimos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo era un joven en aquel entonces. Amén. Y Timoteo seguía mucho los consejos de su padre espiritual, que era Pablo. Y Pablo daba buenos consejos, no solamente a Timoteo, sino todavía esos consejos nos sirven a usted y a mí. Amén. Nos sirve, hermanos, porque sabe que una de las palabras que le decía: ninguno tenga en poco tu juventud. Yo le quiero cambiar un momentito ahí y decirle: no, ninguno tenga en poco tu cristianismo. Amén. Tu fe. Porque sabe que la gente, hermanos, lo hemos dicho más de una vez, la gente en muchas ocasiones nos toma como los pobres, los analfabetas, los apartados. Pero sí somos apartados. Amén. Estamos tratando de apartarnos del mal para seguir buscando a Dios. Y sabe que el consejo de Pablo, hermanos, y que Timoteo escuchaba, hermanos, que Timoteo hacía, hermanos, era esto. Timoteo sabía escuchar a su padre espiritual. Timoteo sabía lo que estaba escuchando y trataba de llevar las enseñanzas que le decía. Dice: sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de los creyentes. Usted y yo somos creyentes. Amén. Del poder del Espíritu Santo, de la sangre derramada del Señor Jesús para salvación nuestra, hermanos, y de que podemos tener una vida eterna. Somos creyentes de eso. Amén. Dice que seamos creyentes en palabra. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos comportamos? Amén. Dice la palabra, hermanos, en conducta, en amor. A veces no tenemos amor ni para nosotros mismos. Amén. A veces, hermanos, para poder amar a alguien necesitamos amarnos primero nosotros. Amén. Para saber si yo me veo bien en el espejo, para saber si mi esposa se ve bien en el espejo, necesito primero verme yo. Amén. Para saber cómo voy vestido. Hermanos, el cristiano tiene que darse una mirada primero interiormente, a ver cómo está. Y dice la palabra, hermanos, en conducta del espíritu, fe y pureza. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos todo lo que la demás gente dice. Amén. Mire que le voy a decir una cosa. Hace años, mi esposa, Juan Carlos y yo y una parte de su familia fuimos a Orlando, Florida.
Era nuestra primera salida, hermanos, y sabe que yo soy muy desconfiado a muchas cosas. Yo no le creo a cualquiera lo que me dice. A veces los oigo, a veces los miro, pero no todo lo que me dicen, no todo lo creo. Y eso es bueno, pero tampoco todo lo dudo. En aquel entonces, hermanos, llegamos por ahí a comprar unos tickets para ir a los parques de diversión. Cuando llegamos ahí a un lugar, llegamos a un lugar, hermanos, que no sé ni por qué fuimos a dar ahí. Y ahí estaban vendiendo, se les llama allá en Orlando tiempo compartido, no sé si ustedes sepan de esto. Es como un departamento que usted tiene y cada vez que usted va, está a su disposición. Amén. Está a su disposición, ¿verdad? Usted dice, voy a ir a Minneapolis. Allá hay un hotel de la compañía que yo pertenezco. Y yo nomás hablo, voy a ir para allá y me tienen lista mi habitación. Claro que voy a pagar un poco. En aquel entonces, hermano, nos envolvieron tan bien. Amén. Nos envolvieron tan bien que dijeron, miren, si ustedes compran este departamento es de ustedes. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a pagar? Por 20 años. Pero tienen que estarlo pagando mes con mes, una mensualidad. ¿Cuánto? Una cierta cantidad. Entonces, yo soy muy desconfiado, pues yo caí en ese error. Amén. Dije yo lo quiero. Diciendo yo en mi mente, en mi orgullo terrenal, tengo un departamento en Orlando, Florida. ¿Y eso qué, hermanos? ¿Saben cuántos dueños hay de ese mismo apartamento? Miles y miles. Amén. Todos somos dueños de ese departamento. Porque yo no voy cada año, ni voy todos los días. Entonces lo que hace la gente, hermanos, es que alguien que anda de viajes, de negocios, pues llega a ese departamento porque también él es dueño. Entonces estábamos pagando una cantidad mes con mes, una mensualidad. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos, hermanos? Dijimos, y la señora, hermanos, nos envolvió tan bien, más que nada a mí. Dijo la señora, mire que eso está muy bien, mire que eso es de ustedes y ustedes van a ser dueños, ustedes si van a Los Ángeles también allá hay departamentos y ustedes tienen la misma posibilidad aquí, allá ustedes nada más van y se hospedan. Pero sabe que todo eso es una mentira. Sí, amén. Amén. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Sí, amén. Amén. Porque, hermanos, caemos fácilmente cuando el enemigo nos habla muchas veces al oído. Digno eres Dios. En esa ocasión, la señora sabe que empezó a decirnos, ¿ustedes de dónde vienen? Pues de tal parte. ¿Y de dónde son? Yo conozco unas gentes de allá. El enemigo es tan astuto que sí trabaja, con mucha astucia. Usted le da las armas al enemigo, le empieza a decir, y el enemigo lo va desarmando, usted ni cuenta se da. Amén. Yo oro mucho, yo hago esto, yo hago el otro, hermanos, y el enemigo sabe dónde llegarle. La persona esa sabe qué es lo que hizo. Dijo, se ven buenas personas, somos cristianos. Yo tengo una hija cristiana. Dijo la señora, sí, pastora, tengo una hija cristiana, dijo, y ella ama mucho a Dios, nosotros encantados. La señora tiene una hija cristiana. Dijo, es más, dijo, tiene que dar una cantidad de ustedes, un down. ¿Cuánto es el down? Tanto. Pero miren, espérenme tantito, déjenme, voy a las oficinas. Fue la señora a la oficina y dijo, mi comisión se las acabo de donar a ustedes. Y el pastor bien contento, ya tenemos departamento. Y la señora, mira, Dios le tocó el corazón. No, hermanos, el diablo sabe cómo trabaja. Amén. El apóstol Pablo incitaba a Timoteo a que tuviera cuidado con lo que hacía, Sí, amén. con lo que hablaba. Amén. ¿Y sabe qué hacía Timoteo, hermanos? Seguía los consejos, porque se apoyaba en el Padre Espiritual, pero se apoyaba antes que nada en Dios. Amén. Todo lo que usted vaya a emprender, apóyese en Dios, sea lo que sea. Amén, amén. Se levanta en la mañana, Señor, en tu nombre ahí voy. Sí, amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios abre el camino. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y que el Señor les ordenó que fueran, hermanos, que siguieran adelante, ellos obedecieron, pero al llegar, hermanos, con esa cortina de agua que era el mar, ¿qué fue lo que hicieron? Se les hacía imposible, hermanos, pero habían escuchado la voz de Dios a través del profeta que estaba ahí. Eres bueno, Dios. Hermanos, y Dios hizo lo imposible, lo hizo posible. Abrió el mar Amén, amén. y la gente pasó en seco, dice la palabra. Amén. Hermanos, la persona que nos había vendido esas cosas, yo caí en la trampa. Pasó el tiempo y hablé, dije, yo cancelo todo esto. No, pero que no puedo, no, sí puedo.
¿Cómo lo voy a hacer? Le dije, dejo de mandar el dinero y se acabó el asunto. Hermanos, yo cometí ese error, pero dije, yo no lo vuelvo a cometer. El cristiano, hermanos, cuando cae en un error, hermanos, hay que tratar de no volver a caer en ese error. Sí, amén. Dice la Biblia, hermanos, que David caía en error tras error, pero era diferente el tipo de error. Dice la palabra que ya no volvía a cometer el mismo pecado. Hermanos, seamos sobrios, seamos astutos. Dice la Biblia que seamos astutos como serpiente. Amén. Tenemos que estar atentos, hermanos, porque el enemigo va a llegar. De una u otra forma va a llegar, hermanos, y créanlo que sí llega. Y dice la palabra, hermanos, que Dios a través de Pablo le daba consejos a Timoteo. Ten cuidado con la doctrina. A veces predicamos algo que no viene en la palabra, y hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque algunos dicen, no, es que dice la palabra. Hace muchos años también en nuestra tierra había unos políticos, hermano, yo no me meto en política, pero había un político que llegó a la iglesia y le dieron la entrada y él empezó a decir muchas cosas. Decía él, acuérdense, él ni sabía nada, ni católico era. Decía, dice la Biblia, decía él, ayúdate que yo te ayudaré. Hermanos, le decía él, hermanos, yo los amo, ni nos conocía, hermanos. ¿Y saben qué? Los hermanitos ahí contentos y saltando porque les habían dado una gorrita y unas plumas y no sé qué más. Hermanos, la Biblia no dice ayúdate, que el Señor no necesita ayuda de nadie. Amén. El Señor a la hora que quiera manda la nieve, a la hora que quiera la quita. Así es. Amén. A la hora que quiera manda la lluvia, a la hora que quiera la quita. A la hora que quiera nos da la vida y a la hora que Él quiere la quita. Porque Él es Dios. Amén. Mire, hermanos, dice la palabra, hermanos, que el Señor es tan bueno y tan misericordioso, hermanos, que nosotros conforme vamos caminando vamos aprendiendo de la palabra. Y saben que yo les decía anoche a algunos hermanos que me escucharon ahí, que me habían hablado hace días, ¿verdad? Que de alguien que supuestamente de la compañía de luz, que tenía yo que dar, me decían, le hemos mandado citatorios, le hemos mandado 2 notificaciones hace 45 días y usted no ha hecho caso. Y luego dice, pues sus cobros, su tarjeta ha sido rebotada y pues no ha sido pagado ese dinero que usted debe. Yo no les debo nada. Sí, y en 20 minutos le van a quitar el medidor de su casa. Y le dije, pues sí. Entonces le dije, no se preocupen, de rato voy y compro unos Walmart. Pero ahí no lo venden. Yo sé, porque eso es una mentira. También lo que ustedes me están diciendo es una mentira. Entonces me dice, le vamos a dar un teléfono para que usted hable y le pase el número de su tarjeta para que pase rápido, para que no les pase eso. Le dije, no. Y les colgué. Bueno, porque ya aprendí que hay que saber a quién escuchar. Amén. Yo hago lo correcto, voy y hablo a la comisión de luz, ¿verdad? Y me dicen ellos, no, usted está corriente. No, de la luz. Y me dijeron, no, usted está bien, usted ha pagado todo correctamente, no le den ningún número. Me puse a pensar yo, a veces los cristianos así somos. Escuchamos y escuchamos las cosas y creemos lo negativo. Amén. Pero lo espiritual no lo entendemos. Santo, aleluya. He escuchado y he visto mucho en las redes sociales, hermanos, que mucha gente y muchos cristianos se han metido o nos hemos metido. Yo casi de eso no lo paso. Dicen, los Simpson pronosticaron esto. Los Simpson dijeron que va a pasar esta profecía. Y sabe que muchos cristianos han dejado de creer en este libro. Santo, aleluya. Porque están creyendo más en los Simpson. Algo que no existe. Algo que es diabólico. Amén. Y aquí, hermanos, la palabra no miente. Amén. La palabra dice, hermanos, que todo tiene un principio y todo tiene un fin. La palabra dice que al toque de la final trompeta los muertos de Cristo resucitarán primero y luego usted y yo, si nos quedamos, nos ascendemos directamente con el Señor. Sí, amén. Eso dice la profecía. Amén. La palabra dice, hermanos, que vamos a estar en la boda del Cordero, pero que también vamos a estar aquellos que estemos sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, limpios, íntegros delante de Dios. Eso dice la palabra. Esa es la profecía del Señor. Y dice la palabra que vamos a estar con el Señor por la eternidad. Amén. Hermano, yo no espero que me diga alguien más lo que dice, porque aquí viene la palabra. Sí, amén. Si usted quiere saber más, métase a la palabra. Amén. Porque la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que amén, dice la palabra, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que hubo una persona, hermanos, ahí en el libro de Samuel, que se llamaba Sansón. Amén.
Y no porque estuviera pelón o panzón, sino era Sansón. Estaba fuerte. Y dice la palabra, hermanos, que este hombre, hermanos, se sentía intocable, porque era el más fuerte. Porque había una promesa de Dios para su madre, y su madre le prometió algo a Dios, pero él se olvidó de la promesa que se había hecho. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que este hombre empezó a jugar con lo que Dios no quería que jugara. Muchas veces así jugamos, hermanos. Jugamos con el pecado. Nadie me ve, nadie me escucha. Puedo hacerlo, puedo hablarlo. ¿Qué tiene? ¿Qué? No pasa nada. Si pasa algo. Sí, amén. Porque hay alguien, hermano, que nos está mirando día y noche. Sí, aleluya. Y que conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que este hombre empezó a andar con gente, con mujeres que no eran adecuadas para él, porque Dios le había prohibido eso. Y él no entendía. Él decía que estaba bien, él pensaba que estaba bien, porque era el hombre más fuerte, porque Dios no rompe su promesa. Amén. Si el Señor dice que lo va a salvar, lo va a salvar. Y si usted se sale de la salvación es porque usted quiere. Sí, amén. Amén. Porque Dios ahí sigue estando fiel. Y Dios, hermanos, siempre está ahí. Por eso una de las palabras que a mí me ha gustado mucho de mi esposa, que me dice, siempre dile, tómame tú de tu mano, porque si yo me tomo, yo me suelto. Él no nos suelta, hermanos. Nosotros mismos le quitamos los deditos al Señor y nos soltamos. Pero Dios sigue siendo fiel. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que Sansón empezó a hacer lo que él quería, al límite de casarse con una mujer que no era adecuada para él. Y le habían dicho, hermanos, que esa mujer era parte de los enemigos que Dios tenía en la obra del Señor. Y le decía que no te metas con una mujer, pero sin embargo él hizo caso omiso y se metió con esa mujer. Y dice la palabra que la mujer le hablaba al oído. Amén. Y le decía, ¿de dónde depende tu fuerza? Dímelo, ¿que acaso no me quieres? ¿Que acaso? Y empezaba a hablarle. Hermanos, a veces a los hombres así nos gustan que nos hablen, hermanos, o al ser humano, hermanos. Y hermanos, y somos tan voladitos que le hacemos caso al pecado. Santo. Amén. Y dice la palabra, hermanos, que Sansón estuvo jugando con la mujer, y la mujer se sentía ofendida. Decía ella, porque estás jugando conmigo. Pero no, con quien estaba jugando era con el pecado, estaba jugando con Dios. No se puede, hermanos, batear a los dos lados. Amén. O somos hijos del Señor o no somos hijos de Él. Y dice la palabra, hermanos, usted sabe perfectamente que al final él tuvo que revelar el secreto que Dios le había dicho que no dijera. Amén. Con nuestra boca, hermanos, ¿somos nosotros culpables o somos inocentes? Amén. Y dice la palabra, hermanos, que como la mujer le llegó al oído, ¿sabe qué fue lo que hizo? Él reveló el secreto que Dios no quería, hermanos. Por eso hay que saber, hermanos, qué es lo que escuchamos, a quién escuchamos. Tenga cuidado, hermanos, con lo que escuche. Aún, hermanos, aún aquí, hermanos, hay que saber lo que estamos haciendo. Amén. Porque Dios es bueno. Sí, amén. Porque Dios no se equivoca. Y dice la palabra, hermanos, que más atrás, hermanos, en el libro de Génesis, dice la palabra que cuando el Señor creó a Adán, dice que le hizo una mujer idónea. Amén. Pero dice la palabra que pasa el tiempo, hermanos, y que el enemigo, bueno, cuando usted y yo le entregamos la vida al Señor, el enemigo anda atrás de nosotros. Anda a ver cuál es nuestro error, a ver cuál es nuestra debilidad. Es lo que anda haciendo el enemigo. Y dice la palabra, hermanos, que en ese momento, dice, la mujer tuvo una debilidad. Y dice que llegó la serpiente y le habló al oído. Y le empezó a decir, ¿verdad?, que comiera del fruto, que no había problema. Entonces ella le creyó más a la serpiente que al Señor. Y dice la palabra, hermanos, que de ahí se vino toda la maldad que existe el día de hoy y mucho más. Hermanos, tengamos cuidado a quién oímos. Porque a veces dicen, no hombre, la hermana pastora, si bien renegona, si la conocieran. Y ya nos llevamos esa actitud. Y si usted convive con ella, dice, no es como decir. Pero ya pensamos lo que no debimos haber pensado, porque escuchamos lo negativo. Usted del mundo va a escuchar negatividad y positividad. De usted depende qué quiere escuchar. Amén. De usted depende, hermanos. Hermanos, yo creo que como cristianos, hermanos, tenemos que saber escuchar la palabra. Tenemos que saber entenderla.
Pablo le insistía y le decía a Timoteo, ¿verdad?, que tuviera cuidado con lo que escuchaba, que tuviera cuidado con la palabra que él daba, hermanos, porque a veces en nuestra emoción, hermanos, yo puedo saltar y brincar y decir que la palabra dice, y usted puede decir amén y no sabe lo que dice la palabra, Santo. porque no nos profundizamos en ella, hermanos. Sí, amén. Dice la palabra, escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Leer, meter. Meterse, aprender, estudiarla, no nada más leerla. Una cosa es leer y otra cosa es profundizarse. Sí, amén. Amén. Escudriñar las escrituras, dice, ¿por qué? En ellas os parece. Porque en ellas os parece que está ¿qué? La vida eterna. Y son las que dan, Testimonio de. hablando del Señor Jesús. Amén. Y sabe que el Señor Jesús no tuvo mancha, No, aleluya. no tuvo culpa. Pero sin embargo murió, hermanos, como pecador, llevando nuestros pecados en la cruz. Amén. Hermanos, sepamos lo que estamos escuchando. Sepamos, hermanos, entendamos, hermanos, que muchas veces nosotros, hermanos, somos muy débiles. Y si me dicen a mi nombre, el hermano Armando es bien perezoso, y ya tengo esa actitud, hermano Armando es bien perezoso, ¿verdad? Pero si lo veo trabajando duro, hermano, va a decir, pues no que era perezoso. Hermanos, pero el ser humano, hermanos, y más los cristianos, somos muy receptibles a escuchar lo negativo antes que lo positivo. Santo, aleluya. Decía el apóstol Pablo, hermanos, hay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué? Pecado. Le es pecado, hermanos. Y nosotros como cristianos debemos de saber lo que estamos haciendo, cómo estamos comportando, cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos llevando, hermanos, la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cuál es nuestro ejemplo a los demás? Digno eres Dios. ¿Cuál es su ejemplo, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos son corajudos aquí? Hermanos, yo creo que el Señor lo sabe. Amén. A veces me da risa, hermanos, porque casi son los mismos, hermano. Casi somos los mismos. Santo. No son. Yo me cuento también, hermanos, para que me vean en las redes sociales que también me enojo. Pero la palabra dice, airaos. Pero muchos sin airarnos nos pecamos. Santo. Amén. Muchos sin airarnos ya andamos diciendo malas razones y andamos haciendo tantas cosas. Y hermanos, Dios no quiere eso. Dios nos quiere dar una vida eterna. Amén. El Señor nos quiere tener sanos, libre de problemas. Sí, amén. Pero nosotros mismos, hermanos, le vamos buscando lo negativo a la vida. Santo, aleluya. Cuando el Señor nos tiene, hermanos, un manjar diferente. Y claro que dice Él, hermanos, que vamos a sufrir. Amén. ¿A poco usted para llegar aquí a la iglesia no sufrió? ¿A poco no sufrió, hermana Noelia, al llegar aquí? Con frío. Amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando vamos a Dios, hermanos, dice la palabra, hermanos, que a los que aman a Dios, Todas las cosas. a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es conforme a su... Propósitos son llamados. Amén. Así dice la palabra, hermanos. Y es que muchas veces, hermanos, le quitamos palabrita a los textos bíblicos, hermanos, y hay que decirlos como son. Sí, amén. Porque muchos dicen, no dice, a los cristianos todas las cosas les ayudan a bien. No, dice, a los que aman a Dios. No cualquiera. Porque la palabra dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Amén, amén. Usted puede estar lleno aquí de gente que dicen que son cristianos, hermanos, y salen allá peor que como entraron aquí. Digno eres Dios. Amén. Y no son cristianos. Y dicen, ¿a dónde va a benecer? Entonces, hermanos, echan a perder, hermanos, el propósito de Dios para los demás. Digno eres Hermanos, Dios. sepamos a quién escuchamos. Sí, amén. Yo les decía anoche, precisamente platicando ahí con el hermano Víctor y con algunos hermanos que estaban ahí, platicando mi esposa y yo, y haciendo memoria de alguien que conocemos desde hace tiempo, ¿verdad? Que estaba por ahí en una tienda dando mal testimonio de su ex pastor que tenía. Dijo mi esposa, eso no se hace. Ahora sí, vaya ahí, mire, vaya a la iglesia, ahí está bueno. Y dice, ahora sí tenemos un pastor que predica la verdad. El otro pastor, no, ya lo corrimos. ¿Para qué decir eso delante de la gente y conversa? No. Si usted tiene algo en contra de su pastor, ahora arrodíllese y pídale al Señor que tenga misericordia de mí. Amén. Porque si usted no lo hace, usted está peor que yo. Digno, Amén. aleluya. Si usted me critica, hermanos, por mis errores, hermanos, y si no se los lleva al Señor, si usted los divulga, entonces usted está peor que yo. Sí, amén. Amén. Dice la palabra, hermanos. ¿Sí o no? Digno eres Dios. Como que no oí aménes. Entonces, hermanos, sepamos lo que estamos escuchando. Digno eres Tengamos Dios. cuidado a quién escuchamos. Hermanos, porque Eva supo escuchar a la serpiente antes que a Dios. Dios ya le había advertido
Ya usted le había dicho lo que no debía hacer, y sin embargo lo hizo. Hermanos, y eso tuvo consecuencias. ¿Sabe que todo tiene consecuencias en la vida? Sí, amén. Amén. Cuando mi hijo, siempre pongo de ejemplo a mi hijo, que acabo no está aquí, y aunque estuviera, no pasa nada. Le decíamos mi esposa y yo, fíjate con quién te juntas, porque la misma palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Dice la palabra. ¿Y sabe qué dice? Le decíamos a mi hijo, ten cuidado con quién te juntas. Mi hijo, mira que, él decía, no, estoy bien. Cuando le pasaron sus situaciones de estar en prisión una y otra vez, y nosotros pidiéndole misericordia a Dios, hermanos, Dios escucha su ruego. Amén. Amén. Dice la palabra, hermanos, que Él inclina su oído. A la voz de nuestras Amén. Y dice la palabra, hermanos, que nosotros orábamos, y luego mi hijo me dice, mire, ya para terminar les voy a decir esto. Cuando mi hijo estuvo en la cárcel, pedían una cantidad enorme por sacarlo. Pues como quiera y guste, unos siervos de Dios que agradezco toda mi vida al Señor por ellos, ¿verdad? Y otras personas, ¿verdad?, que dieron la firma, ¿sí, pastora? Para que mi hijo saliera. Dimos una cantidad, no la que nos estaban pidiendo, pero era una cantidad enorme. Entonces, pero aparte yo puse los papeles de la casa de mi esposa, porque es de ella, aunque esté mi nombre es de ella. Es que el día que yo me porte mal, pues ahí me hacen un lugar a ver dónde. Entonces, ella, pusimos los papeles de la casa. Dijo la persona que lo sacó, porque se le llama, no recuerdo el nombre, ¿cómo se le llama a la persona? Pro bono. Pro bono. Algo así. Pero es una compañía que supuestamente financia el resto del dinero, y si la persona sale, ¿verdad?, y tiene buen ejemplo afuera, ¿verdad?, se retiran los cargos. Entonces dijo la persona, era una mujer morena, me dice, si por algún motivo tu hijo se va o lo echa a migración, tú vas a perder tu casa. Así me dijo, ¿te acuerdas? Dijo mi esposa, ni cuánto se dio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dije yo, bueno, pues esperamos en Dios que el juez no le otorgue deportación, porque si no, no vamos a quedar sin casa, no vamos a quedar sin nada. Pidiéndole al Señor misericordia, el Señor sabe y escucha todas las cosas. A los poquitos días dice mi hijo, jefe, estoy en migración. No, hombre, dije, ya perdimos la casa. Pero dice, espérame tantito. Dice, que vengas por mí porque me están dejando salir sin nada. Entonces, hermanos, en la cárcel nunca pusieron que él se había ido para migración. Y fuimos a migración, fueron algunos siervos del Señor, ¿verdad, pastora? Y lo recogieron ahí sin dar ni un 5. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios promete, Sí, amén. lo que promete lo cumple. Amén. Entonces mi hijo salió contento, llorándole, dándole gracias a Dios en ese momento. Oiga bien, en ese momento. Pasa el tiempo, vuelve a caer a la cárcel una vez y otra vez. Entonces le digo, hijo, el Señor dice que si no te enderezas va a haber deportación. Ahora sí. Pero lo de la casa ya había pasado, todo se liberó y gracias a Dios que todo pasó a bien. Gracias a Dios. Porque Dios nos protege aún. Sí, amén. Aún la economía nos protege Dios. Amén. Amén. Y mi hijo al final, le dije, hijo, el Señor dice que si no te enderezas, no lo buscas, va a haber deportación. Habla con el Señor, no habla tú con Él. Ahora es tu decisión. Has escuchado a tus malas amistades y tienes que asumir tus responsabilidades de tus malos actos. Hermanos, al final de cuentas, llegó las señoras que tenían que llegar y se lo llevaron. Dijo, ¿qué voy a hacer? Irte a donde te lleven, ni modo que te dejen aquí. Hermanos, pero usted y yo somos responsables de nuestros actos. Sí, amén. Si usted busca a Dios, le va a ir bien. Sí, amén. Aunque sufra, Sí, amén. pero le va a ir bien. Y si se porta mal, le va a ir peor. Consecuencias, amén. Amén. Le va a ir peor, hermanos, porque Dios lo que promete lo cumple. Dice la palabra que el alma que pecare, Esa morirá. así dice la palabra. Y está establecido que el hombre muera una vez y después, así dice la palabra. Así es que, hermanos, son dos tipos de muertos. Es que, hermanos, enderecémonos y busquemos al Señor. Amén. Así es que, hermanos, puestos de pie, vamos a darle gracias al Señor, hermanos, porque Él ha sido bueno, hermanos, porque Él ha sido grande, hermanos. Y sepa usted de aquí en adelante, hermanos, qué es lo que va a escuchar y a quién va a escuchar y de qué forma va a escuchar. Amén. Porque no todo lo que le digan, hermanos,
Dice un dicho allá en el mundo, no todo lo que brilla es oro. Amén.